Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy os voy a hablar sobre el Parlamento Europeo. Tras conocer un poco más acerca de la historia de la Unión Europea y los principales tratados, te presento una de las 7 instituciones que la forman, el Parlamento Europeo. Su principal misión es la de representar los intereses de los ciudadanos y además de ser el encargado de promover los derechos humanos dentro y fuera de la Unión, controla también el resto de instituciones. Para conocer sus orígenes, nos trasladamos al nacimiento de la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, conocida con las siglas CECA, que pasó a ser la Asamblea Común de las 3 comunidades europeas supranacionales que existían entonces y que con posterioridad adoptaría el nombre del Parlamento Europeo. Con los años, la institución se ha ido transformando y ha pasado de ser una asamblea integrada por miembros designados a ser un parlamento elegido que marca la agenda política de la Unión Europea. En la actualidad cuenta con varias sedes. La principal se encuentra en Estrasburgo, donde se celebran las sesiones ordinarias, en Bruselas se celebran las sesiones extraordinarias y en Luxemburgo se halla ubicada la Secretaría General del Parlamento. Esta institución se encuentra regulada en 2 grandes tratados, como son el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además cuenta con un reglamento interno. El Parlamento Europeo se compone de representantes de los ciudadanos de la Unión. Estos representantes se conocen con el nombre de diputados o eurodiputados y además cuenta con un presidente, vicepresidentes y cuestores. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Los diputados son elegidos por sufragio directo desde 1979, son los votantes de la Unión quienes los eligen cada 5 años. Por ello, son los encargados de representar a todos los ciudadanos. Es cada estado quien decide cómo se desarrollarán sus elecciones, aunque siempre respetando la igualdad de género y el secreto de voto. Las elecciones se rigen por representación proporcional, siendo la edad mínima para votar de 18 años, a excepción de Austria, donde es de 16. Para decidir el número de diputados del Parlamento se tiene en cuenta la proporción de la población de cada país. Si bien ningún país puede tener menos de 6 ni más de 96 diputados. El número total no puede ser superior a 751, es decir, 750 más el presidente. La salida de Reino Unido supuso un cambio en el número de eurodiputados y desde el mes de febrero de 2020 España pasó de 54 a 59 eurodiputados. Tras la culminación del Brexit, los 73 escaños con los que contaba Reino Unido quedaron libres, repartiéndose 27 entre los 14 países que estaban más infrarrepresentados y reservándose los 46 restantes para futuras ampliaciones de Estados miembros. Así que en la actualidad el Parlamento Europeo ha pasado de 751 a 705 eurodiputados. El presidente es una pieza clave dentro del Parlamento. Es elegido por un periodo renovable de 2 años y medio, es decir, la mitad de una legislatura. Se encarga de representar al Parlamento en el exterior y en las relaciones con las otras instituciones comunitarias. Además, responde de la seguridad e inviolabilidad de las dependencias del Parlamento. Entre sus funciones destacan las siguientes: dirigir todas las actividades del Parlamento y de sus órganos, abrir, suspender y levantar las sesiones, velar por la observancia del reglamento interno, mantener el orden, conceder la palabra, cerrar los debates, someter a votación los asuntos y proclamar el resultado de las votaciones, y además remite a las comisiones las comunicaciones que sean de su competencia. Los vicepresidentes son los órganos que pueden reemplazar al presidente en los casos en que sea necesario y también pueden sustituirlo en las sesiones plenarias. También son los miembros de la mesa del Parlamento. La sustitución del presidente por uno de los vicepresidentes será determinada según el orden de precedencia en caso de ausencia o de impedimento o si desea participar en el debate. Los cuestores, por su parte, también forman parte de la mesa y son los encargados de realizar las tareas administrativas y económicas que afectan directamente a los diputados y a sus condiciones de trabajo. La duración del mandato de los vicepresidentes y de los cuestores, igual que la del presidente, es de 2 años y medio. Para que podamos conocer las competencias del Parlamento, debemos acudir al artículo 14 del Tratado de la Unión Europea. Es el encargado, junto con el Consejo, de ejercer la función legislativa y la función presupuestaria.
Además, desempeña funciones de control político y consultivas, en las condiciones que se establezcan dentro de los tratados, y también elige al presidente de la Comisión. En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los artículos del 224 al 234 se recogen también una serie de atribuciones de las que destacan las siguientes. Junto con el Consejo y con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, deben de establecer, mediante reglamentos, el estatuto de los partidos políticos a escala europea y, en particular, las normas relativas a su financiación. Por decisión de la mayoría de sus miembros, pueden solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que requiera la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los tratados. A petición de la cuarta parte de sus miembros, pueden constituir una comisión temporal de investigación para examinar las alegaciones sobre infracciones o de mala administración en la aplicación del derecho de la Unión Europea, aunque si de los hechos alegados está conociendo un órgano jurisdiccional, no será competente hasta que no concluya el procedimiento judicial. Es competente para elegir al defensor del pueblo europeo, que es quien recibe las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. Estas reclamaciones deberán estar relacionadas con los casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, salvo en lo que respecta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea dentro del ejercicio de sus funciones. La Comisión Europea, otra de las 7 instituciones, debe publicar todos los años un informe general sobre la actividad de la Unión. Este informe es objeto de discusión por el Parlamento en sesión pública. Es importante que tengas en cuenta que como ciudadano de la Unión o como residente en un Estado miembro, tienes derecho a presentar al Parlamento de forma individual o junto con otros ciudadanos una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión, que te afecte a ti directamente. Otro de los puntos a destacar es que el Parlamento decide sobre la moción de censura que pueda presentarse contra la gestión de la Comisión. En caso de que esto ocurra, solo podrá pronunciarse sobre dicha moción transcurridos 3 días como mínimo desde la fecha de su presentación y en votación pública. Si la moción de censura es aprobada por mayoría de 2/3 de los votos emitidos, que representen a su vez la mayoría de los diputados que componen el Parlamento, los miembros de la Comisión deben dimitir de forma colectiva de sus cargos. Además, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad también deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión. Una vez aprobada la moción, los miembros de la Comisión permanecerán en sus cargos y continuarán resolviendo los asuntos relacionados con la administración ordinaria hasta que sean sustituidos. En este caso, el mandato de los miembros de la Comisión designados para sustituirlos acabará en la fecha en la que habría finalizado el mandato de los miembros de la Comisión que fueron obligados a dimitir colectivamente. Por último, es importante resaltar que el Parlamento y el Consejo son los responsables de establecer el presupuesto anual de la Unión Europea. La vida del Parlamento está determinada por los trabajos de las comisiones, las reuniones de los grupos políticos y las sesiones plenarias. Se consideran como órganos directivos la Presidencia, la Mesa y la Conferencia de Presidentes. Como órgano de apoyo está la Secretaría General y como órganos de trabajo las comisiones parlamentarias y las delegaciones. En cuanto a los órganos políticos, nos referimos a la Conferencia de Presidentes, la Mesa, los Cuestores, la Conferencia de Presidentes de la Comisión y la Conferencia de Presidentes de Delegación. Debemos matizar que los grupos políticos también participan en la guía de los trabajos del Parlamento. Veamos las principales características de alguno de estos órganos. El Pleno está integrado por todos los diputados del Parlamento. En él se delibera y aprueba el orden del día y el acta de las sesiones. La Mesa tiene competencias en materia de presupuesto y temas administrativos, de personal y de organización. Las comisiones parlamentarias. Los diputados se reparten en comisiones para elaborar propuestas legislativas e informes. En ellas se redactan enmiendas y se proponen o rechazan los proyectos de ley. La Conferencia de Presidentes se integra por el presidente del Parlamento Europeo y por los presidentes de los grupos políticos. Su competencia es la organización de los trabajos del Parlamento y la programación legislativa. La Conferencia de Presidentes de Comisión
Esta está integrada por los presidentes de todas las comisiones permanentes o especiales. La Conferencia de Presidentes de Delegación está formada por los presidentes de las delegaciones interparlamentarias permanentes. Las delegaciones. Se trata de grupos de diputados que mantienen y desarrollan relaciones con los órganos legislativos de países, regiones u organizaciones que no pertenecen a la Unión Europea. Los grupos políticos. Los diputados se agrupan por afinidades políticas, no por nacionalidades. Además, todo grupo político estará integrado por diputados elegidos en al menos una cuarta parte de los Estados miembros. Recuerda que el número mínimo de diputados necesario para poder constituir un grupo político es de 23, y además debes tener en cuenta que un diputado solamente puede pertenecer a un grupo político. Y por último, la Secretaría General. Es el órgano encargado de asistir al Parlamento y entre sus funciones se encuentra la de coordinar los trabajos legislativos y organizar las sesiones plenarias y otras reuniones. Como has podido ver, el Parlamento Europeo no solo es un pilar fundamental dentro de la Unión Europea, por sus competencias legislativas y presupuestarias, sino que además es la institución en la que a través del derecho de sufragio directo todos los ciudadanos podemos elegir a los diputados que formarán parte de ella. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.